Bienvenidos, bienvenidas a todos a este nuevo vídeo, a esta nueva clase. Esta vez, brutal. Sinceramente, de las mejores clases que vais a tener hasta ahora en el canal. Es un contenido que cada minuto merece la pena estudiarlo. Os lo aviso de antemano para que lo veáis con detenimiento y que entendáis todo lo que os explico en este vídeo, porque os soy muy sincero, puede cambiar vuestro trading completamente, entender los conceptos que os voy a explicar. Me tardó bastante tiempo a mí comprenderlo y ponerlo en práctica, pero realmente es brutal. Os lo voy a explicar de la forma más sencilla posible. Si no me conoces, yo soy Lalo, llevo más de 3 años haciendo trading y aquí en este canal te comparto todo lo que sé con mis clases gratuitas, ¿vale? El trading no es fácil, pero como siempre digo, yo trato de hacerlo fácil. Así que vamos directamente a la clase. Bien, chicos, pues viendo un poquito aquí en la presentación tenemos lo que sería el tema principal de este vídeo. Y es la vela semanal. La vela semanal y la dirección semanal, ¿no? Vale, diré, Lalo, ¿para qué quiero yo anticipar la vela semanal si yo lo que opero es en temporalidades bajas, si yo lo que hago es trading intradía, si yo soy scalper? Créeme que te será de mucha ayuda, ¿vale? Si quieres hacer trading intradía, lo que realmente te servirá no es solo ver la dirección del día concreto, sino que lo que debes buscar es la dirección de la vela semanal para darte un contexto. Esto se llama un análisis top-down, ¿vale? De arriba a abajo. Y básicamente, cuanto más temporalidades confluyamos, mayor probabilidad de éxito, mayor probabilidad de acierto tendremos en nuestros trades. La vela semanal está formada por los 5 días y como todas las velas tiene una apertura, un cierre y 2 mechas. Los que ya habréis visto en mis anteriores clases, que si no las has visto las tienes abajo en la descripción, sabréis un poquito a qué me refiero con el tema de la apertura, el cierre, open, high, low, close, open, low, high, close. Son unos conceptos de ICT que se utilizan mucho para entender cómo funciona el precio, entender cómo es la apertura, consolida, luego hace una pequeña manipulación en la dirección contraria y luego sube. Bueno, lo vamos a ver a lo largo de esta clase, así que no os preocupéis si no entendéis eso. Entonces, podemos usar esta información para anticipar la dirección que tendrán los 5 días de la semana y ejecutar nuestros trades. Es decir, cada día de la semana no es independiente y no deja de estar sujeto a esas reglas de que a lo mejor manipula, de que a lo mejor hace la expansión real. Es decir, hablamos de que en diario, en la apertura, en la sesión de Asia, normalmente el precio consolidaba. Después, en Londres normalmente sacaba el mínimo de Asia o el máximo de Asia y se iba a la dirección contraria. Bien, pues esto mismo ocurre también con los días de la semana y la vela semanal. Simplemente es exactamente igual, solo que a mayor escala, y lo vamos a ver en este vídeo. Anticipar la vela semanal. Pasos a seguir para anticipar la vela semanal en nuestro trading. Bien, lo primero es identificar el bias semanal. ¿Cómo vamos a identificar el bias semanal? Pues igual que identificamos el bias en diario, y lo tienes resumido en un vídeo en mi perfil, en mi canal. Lo tienes en una clase donde te explico el protocolalo, que es el que yo utilizo. Y de todas formas vais a tener nuevas clases donde os explicaré un poquito más a fondo técnicas más específicas para identificar el bias. Simplemente el protocolo que os explico en ese vídeo, el protocolalo, es muy sencillo, hasta el más tonto lo puede usar y realmente es súper efectivo. Entonces, ese sería el primer paso, ver el bias semanal. Lo segundo que deberíamos de hacer es ver el calendario económico para anticipar nuestro perfil semanal, ¿vale? El calendario económico es una cosa que la gente no suele tener en cuenta, que la gente no le da importancia a las noticias, simplemente dice, no, yo no opero las noticias y ya está. Pues no, las noticias son súper importantes y las noticias realmente deben de servirnos como nuestra guía, nuestro roadmap, ¿vale? Lo que vamos a aprender un poco a trazar, el roadmap. El roadmap sería como nuestro mapa, ¿no? Para operar en la semana. Tercero sería operar solo los días de expansión, los días de dirección real. Ahora lo vamos a ver cómo en la semana hay algunos días que son de manipulación y otros días que son de expansión. Con lo cual operar en esos días de expansión es lo que nos va a dar la mayor probabilidad de acierto y nos va a dar los trades de mayor calidad.
Estos pasos los entenderáis a lo largo del vídeo y creedme que es muy sencillo y muy efectivo, ¿vale? A lo mejor ahora te suena un poquito a chino, pero a lo largo de la clase los vas a ir entendiendo todos y créeme que esto puede cambiar totalmente tu trading. Te recuerdo que el PDF lo tienes en el link de la descripción para poder tener todos los apuntes, todos los apuntes gratis, ¿vale? En el link de la descripción. Entonces, vamos a ver. Hay 3 tipos de perfiles semanales. Vamos a ver los 3 escenarios que se pueden dar en la formación de la vela semanal. Habrá semanas en las que no se cumpla ninguna de estas 3, pero serán excepciones concretas. Es decir, lo que vamos a ver en resumidas cuentas son distintos perfiles que se suelen dar la mayoría de las semanas, ¿vale? Como maquetas concretas de, vale, pues este tipo de perfil ocurre tal, ocurre cual, en ese segundo tipo ocurre tal. Lo vamos a ver para poder hacernos una idea un poco de qué es lo que está sucediendo cada semana que nos metemos a ver el mercado. Anticipando cuál de estos perfiles se dará en la semana, podremos elegir nuestro horario de trading y qué días debemos de tradear y qué días no. El perfil número 1 es Classic Expansion. Classic Expansion Week o semana de expansión clásica, como lo quieras llamar. Y básicamente es así. Empezamos el lunes, abre la semana el lunes, consolida, baja, manipulando el mínimo, ¿vale? Es decir, si nos fijamos, la vela semanal quedaría así, ¿vale? Abre aquí, baja. Ahora lo vamos a ver. Baja. Y el martes me crea el mínimo de la semana o el máximo. En este caso es un ejemplo de una vela semanal alcista. Pero podría ser una vela semanal bajista. ¿Cómo? Sería pues al revés. Así, pim, pim. Bueno, no tanto, ¿no? O sea, así, pim, pim. ¿Vale? Entonces, tenemos que el lunes lo que hace el precio es ir en la dirección contraria de la vela. ¿Vale? Porque en este caso es una vela semanal alcista, con lo cual nuestro vía semanal debería de estar alcista. Entonces vemos que si nosotros vemos el vía semanal y es alcista y decimos, vale, pues yo voy a trader el lunes, voy a buscar escenarios de compra. ¡Error! ¿Por qué? Porque el lunes lo que va a ocurrir es una manipulación en la dirección contraria de la vela semanal. Vemos como el martes se da ese mínimo de la semana y ya lo que tenemos son 3 días de expansión total. Lunes, o sea, martes, miércoles y jueves. Y ya el jueves se haría el máximo y tendríamos un retroceso en el viernes. ¿Para qué? Para formar esta figura, ¿vale? Open, abrimos, bajamos la manipulación que se da entre el lunes y el martes, subimos y la bajada que se da el viernes. Sería la formación de una vela clásica, este perfil. Una vela clásica como es esta. Y aquí tenemos el ejemplo en H1. Un reconocimiento a AM Trades, que las fotos que estoy usando son de él, ¿vale? Es buenísimo su contenido. Entonces, después tenemos aquí el ejemplo de cómo sería este perfil semanal, ¿vale? El Classic Expansion, visto en temporalidades más bajas, ¿vale? Vemos cómo abre aquí el precio, lo que hace el lunes es bajar dirección contraria a la vela semanal y cuando se da el mínimo de la semana, lo que está ocurriendo ¿qué es? Que me está reaccionando a un PDA de diario. O sea, un PDA de diario o de H4, ¿vale? Lo vamos a buscar en esas dos temporalidades. Vamos a buscar tanto tomas de liquidez como PV arrays de diario y de H4 para ese posible mínimo de la semana o máximo de la semana. Entonces, en resumidas cuentas, los pasos serían muy sencillos. Identificamos el bias de nuestra semana. ¿Vale? Vamos a subir así. Tengo la ruedecilla del ratón rota, me tengo que comprar uno. Identificamos el bias, ¿vale? Vemos el calendario, con lo cual, viendo el calendario podemos anticipar qué días va a ser el mínimo y el máximo, ahora lo vais a ver. Y buscamos los PD arrays en los que el precio pueda rebotar. Es decir, si yo estoy alcista, lo que hago es buscar PD arrays alcistas en los que el precio pueda llegar y rebotar. Aquí vemos en este caso que el rebote se da el martes. Sencillo. Entonces vemos como tenemos ya el martes, el miércoles y el jueves, todos esos días de expansión clásica, que es lo que nos conviene. Y entre el jueves y el viernes se da el máximo, ¿vale? Y tenemos nuestro DOL, ¿vale? El DOL semanal, que sería nuestro Draw Liquidity, básicamente es el objetivo que tenemos a tocar. Y tenemos ese pequeñito retroceso el viernes para hacer esa mechita final, ¿no? Aquí tenemos el mismo ejemplo, pero
bearish. Muy sencillo, es exactamente igual. Pin, 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 pin. Estamos viendo esto en la temporalidad de 1 hora, ¿eh? ¿Vale? ¿Veis? Pin, consolidamos, consolidamos. Subimos, manipulando, por así decirlo, el rango del lunes y haciendo ese reversal en un PD array de H4 o de diario puede ser también, como os digo. Entonces, bien por esta parte. Bien, si has llegado hasta esta parte del vídeo, déjame felicitarte porque significa que realmente estás comprometido con el trading y quieres aprender. Tengo una sorpresa para ti muy, muy positiva. Y es que en todos los vídeos hago un sorteo para las personas que se quedan a verlo. Así que, si comentas la palabra secreta perfil semanal, entrarás automáticamente en un sorteo de $50. Doy el ganador en unos cuantos días en mi canal de Telegram. Abajo lo tienes gratuito, únete. Ahí doy el ganador y comparto mi operativa. Así que comenta cualquier cosa que contenga el perfil semanal. Es decir, Lalo, muchas gracias por tu clase del perfil semanal. Me ha servido mucho el perfil semanal. Lo que tú quieras, pero que contenga perfil semanal. Y entrarás a participar en el sorteo. No me enrollo más. Sigue con la clase y presta mucha atención, crack. Un saludo. ¿Dónde se dará la vuelta el precio? Aquí lo podemos ver, en el perfil número 1, bueno, en todos los perfiles realmente. Hemos visto como el precio al principio de la semana siempre va a ser un movimiento, va a hacer, ¿vale? Un movimiento contrario a la dirección real o una consolidación. Esto se entiende viendo la formación de una vela, lo que hemos explicado al principio. El precio siempre abre y normalmente lo que va a hacer es consolidar un poquito o bajar en dirección contraria a la expansión real, que es alcista en este caso. Entre el lunes y el martes tocamos un PD array de H4 diario para tener ese reversal y dirigirnos ya hacia nuestro doble semanal, la dirección real de la semana. Debemos marcar todos los PD arrays o tomas de liquidez de H4 y diario en las que el precio puede darse la vuelta. Una vez llega, nos bajamos a H1 M30 y buscamos un Market Structure Shift. ¿Vale? ¿Qué es un Market Structure Shift? Pues básicamente es como un Choch, un Boss, en este caso, ¿qué sería? Sería esto de aquí. Esto de aquí, cuando el precio me rompe con cuerpo, esta zona de aquí, es un Market Structure Shift y ahí yo ya tengo confirmado muy posiblemente, si mi bias alcista es correcto, que esto es el mínimo de la semana, ¿vale? Nos dejará el alto y el bajo de la semana entre el lunes y el martes. Eso en este perfil, recordamos, ¿eh? En el perfil este. En el Classic Expansion. Lo clásico es que nos lo deje el martes, el mínimo de la semana, entre el lunes y el martes. Tenemos el calendario económico que antes hemos dicho que iba a ser muy importante. ¿Cómo va a ser importante el calendario económico, Lalo? Muy sencillo, ¿vale? Anticipamos nuestro perfil semanal en base a nuestro calendario económico. ¿Cómo? Pues mira, vamos a tener las noticias que traen volatilidad, lo cual acelera el precio. Entonces debemos de emparejar el calendario económico con los PD arrays de H4 que marcamos anteriormente, anticipando que el precio se daría la vuelta. Entonces el escenario ideal para que se dé un perfil semanal de Classic Expansion es lunes sin noticias. ¿Por qué? Porque el lunes el precio lo que va a hacer que es consolidar o ir un poquito en dirección contraria. El martes ya debemos de tener las primeras noticias a las 8:30. Las 8:30 de hora New York. Las 8:30 hora New York es la hora en la que las noticias más afectan, ¿vale? Es las noticias que suele haber a esa hora son las que tienen más volatilidad y las que más mueven el precio. Con lo cual nos conviene que haya el día que queremos que se dé el mínimo de la semana. Es decir, si yo tengo, imagínate, una dirección semanal alcista, lo que voy a hacer es buscar PD array alcistas en H4, en diario, y voy a decir, vale, si las primeras noticias de la semana son el martes, voy a esperar a que el martes el precio baje, toque esos PD arrays y ya me dé un Market Structure Shift en H1. Es decir, ahí ya puedo confirmar que lo que viene ahora son días de expansión, con lo cual voy a poder tomar trades de la mayor probabilidad posible alineados con mi bias semanal. Vemos aquí el lunes acumulación, el martes la manipulación y el reversal en el PD array. Y ya tenemos el máximo y el mínimo de la semana. Luego tenemos miércoles y jueves, donde tenemos la expansión real hacia el DOL semanal. ¿Por qué? Porque además las noticias inyectan volatilidad. Lo que ocurre que es que el precio se puede mover libremente hacia esa zona, hacia ese DOL.
Entonces, a nosotros los días que nos interesa tradear, ahora lo vamos a ver cuáles son. O sea, porque al final este perfil semanal nos sirve para identificar un poco qué días son los de más probabilidad y cuándo podemos tomar nuestros trades de la forma correcta. Los lunes no debemos tradear. Debemos de mantenernos estudiando y observando el precio. Esto es simplemente mi recomendación siguiendo el tema de los perfiles semanales. ¿Por qué el lunes no nos conviene operar? Pues muy sencillo, lo estamos viendo. El lunes normalmente son días sin noticias, siempre. No solo en el Classic Expansion, sino siempre. Y lo que va a ocurrir normalmente, ¿qué es? Que se va a dar un movimiento de la dirección contraria a nuestro DOL real. Con lo cual es como una manipulación. Entonces, nos conviene normalmente observar el precio y esperar a que se dé esa manipulación, esa consolidación, para ya después tradear con la información del lunes. Los lunes el precio hace una de estas dos cosas, consolidación y crear un rango, o manipulación contraria a la dirección real. Si el lunes consolida, el martes manipulará para tocar ese PD array y dejarme el alto o el bajo de la semana. Sencillo, lo que hemos estado viendo. Si el lunes directamente manipula, lo más probable es que toque ese PD array y haga el reversal dejándome el alto o el bajo de la semana. Es decir, si el lunes directamente se va a la dirección contraria, puede ser que nos deje ese máximo, ese mínimo de la semana, ese lunes en vez del martes. Y el martes ya directamente la expansión. Estos dos son los escenarios principales los que más nos convienen en un Classic Expansion. Es decir, si nuestra bias es alcista, por ejemplo, no nos interesa que el precio se vaya directamente alcista, sino que nos interesa primero que se dé esa manipulación o esa consolidación, ¿vale? Es lo realmente interesante. Escenarios no favorables para que se dé un Classic Expansion, aquí lo vamos a ver. Si tenemos nuestro calendario económico de noticias alineado, es decir, noticias el martes, miércoles y jueves, pero se dan las siguientes situaciones, no podemos anticipar una semana Classic Expansion. Importante, ¿eh? No podemos. Uno, el lunes consolida y el martes se va a la dirección real de la semana sin manipular la consolidación y sin tocar ningún PD array de los que marcamos. Es decir, empieza a consolidar, aquí lo vemos, y se va alcista sin tocar el PD array y sin manipular los mínimos. Es decir, con toda esta liquidez aquí restante. No sería un escenario de alta probabilidad para operar y posiblemente lo que ocurre es que el bias está equivocado. Es decir, que en esta semana no vamos a tener toda esa expansión alcista. Y si la tenemos aún así, no va a ser lo de más probabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos toda esta liquidez aquí abajo. En cualquier momento el precio se va a dar la vuelta a tomarla. Entonces, por una parte tenemos eso. El precio consolida y el martes se va sin tocar el PDA y sin sacar la liquidez. O la segunda opción es que el lunes se va directo a la dirección real de la semana sin tocar ningún PD array de los marcados y sin manipular antes. Es decir, sería de baja probabilidad. Si tenemos aquí nuestro PDA marcado y el precio directamente el lunes, ¡pam!, posiblemente es que nuestra dirección esté equivocada. O que es un escenario de baja probabilidad, sencillamente. ¿Qué días operamos en una semana Classic Expansion? Pues los días ideales para operar en esta semana son los de expansión, los que toman la dirección real de la semana. Es decir, el martes, el miércoles y el jueves, que son los días de expansión, los días que van a ir alineados con el bias semanal. Los otros días van a ser esa manipulación del lunes y ese retroceso pequeño del viernes. Todos esos días también se pueden operar, pero en este vídeo lo que vamos a hacer es centrarnos un poco en los días de expansión, que son los más fáciles a priori. Si tú quieres, puedes operar también lunes y viernes. Ahora, si eres más principiante y tal, no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque va a ser más complicado, porque estás tradeando al final una manipulación. El perfil semanal nos sirve para esto, para poder anticipar cuáles serán los días de alta probabilidad y con la dirección real que tomará el precio. En el caso de una semana Classic Expansion, tendremos 3 días de expansión, es decir, 3 días tradeables en un principio, como comento. Serían martes, miércoles, jueves. Entonces tendríamos que la semana se vería algo tal que así. Apertura lunes, manipulación martes, subida martes, jueves, viernes y ya retroceso. Bueno, el viernes el retroceso, ¿no? Sería algo tal que así. Lo vemos aquí, las dos opciones no favorables. ¿Operar el viernes también? TGIF, vale. Hay un modelo que se llama TGIF, que es Thanks God It's Friday, que lo inventó ICT, bueno, igual que todos estos conceptos que son de ICT realmente. Los viernes podemos operar el retroceso después de toda la expansión. ICT lo llama TGIF, Thanks God It's Friday,
pero debemos recordar que no es de tan alta probabilidad como los días de expansión. Lo que os he comentado antes, el lunes podemos operar perfectamente, podemos encontrar trades perfectamente, el viernes podemos encontrar trades perfectamente. Pero siempre debemos de tener en cuenta eso, que el lunes normalmente va a ser un movimiento contrario o una consolidación, y el viernes al revés, o sea, también al revés, va a ser un movimiento contrario a la dirección real. Entonces, vemos como, imagínate que tenemos aquí una vela bajista, el open, el high, ¿vale? Cuando hace el reversal y me deja el máximo de la semana, toda la expansión, me llega el doll, es decir, imagínate una toma de liquidez de semanal, y ahí ya es cuando podemos operar el TGIF, es decir, el retroceso ya. Y lo podemos ver como lunes, Monday en este caso, baja aquí un poquito, consolida. El martes me da pin la manipulación y la subida. El miércoles subida, el jueves subida. Y ya aquí, ¡pam!, retroceso. Sencillo. Aquí lo podemos ver con el ejemplo alcista. Aquí ejemplo bajista. Bien. Este es el primer perfil semanal. Yo creo que bastante claro, que no hay duda. Realmente he detallado todo paso a paso para que no os quede ningún tipo de duda y que podáis tenerlo clarísimo. Sigamos con el segundo perfil. Mid-week reversal. Realmente es básicamente un miércoles bajo de la semana. O sea, el de antes era un jueves bajo de la semana. Este es un miércoles bajo de la semana o alto de la semana, ¿vale? Depende si estamos alcista o bajista. Aquí vemos el ejemplo. En este caso, los días de expansión son estos tres. En lugar de desde el martes al jueves, es desde el miércoles al viernes. Muy sencillo realmente, ¿eh? Muy sencillito. Entonces, vamos a ver un poquito a fondo lo mismo de antes, pero ya os digo que son muy parecidos realmente los perfiles, simplemente hay pequeños detalles que al final son los días de expansión que hay en cada semana. Entonces, observando un poquito, vemos como realmente es igual de lunes a miércoles, en este caso lunes y martes. Lo que hace el precio es consolidar para ya el miércoles hacerme esa manipulación y ese reversal. Lo que hacemos es que lo mismo, buscar PDA de H4, miércoles y tal, para que el miércoles toque pin y se rebote. Lo mismo aquí, ¿vale? No me voy a enrollar mucho porque lo explico ya antes. Entonces, ¿dónde se dará la vuelta al precio? Seguimos exactamente el mismo protocolo que con el perfil anterior. Marcamos nuestros PDAs en diario para... ¿esto qué es? Vale. Marcamos nuestros PDAs en diario para esperar ese reversal. La diferencia principal aquí está en que esta vez se dará a mitad de la semana. Es decir, ¿y cómo podemos anticipar esto? Pues bueno, la forma de anticiparlo es con el calendario de noticias, lo veremos después, pero realmente es muy intuitivo. Si nosotros vemos que el martes no se da ninguna manipulación, ni se da ningún cambio de estructura en H1, ni toca ningún PDA, pues bueno, podemos asumir que se va a dar el miércoles. O podemos asumir que se va a dar el tercer perfil, que lo explicaré después. Entonces, lo que jugará un papel principal en anticipar el perfil semanal, lo que os acabo de decir, es el calendario de noticias. Debe servirnos como un roadmap para ver qué días tradeamos y cuáles no. No siempre va a seguir al pie de la letra lo que digan las noticias. Si no, sería muy puto fácil. Si no, sería literalmente ver el calendario de noticias y ya está. Pero no es así, obviamente. O sea, no hay blanco o negro. Simplemente es una forma de orientarnos. De lunes a miércoles. Hay dos posibles escenarios. El primero es que el precio consolida y el miércoles da la manipulación para tocar el PDA de diario H4, lo que hemos visto, o que el precio hace directamente un retroceso para el miércoles darme el reversal en el PDA. Es decir, esta es la segunda opción. Y muchas personas pueden liarse, pueden confundirse. Imagínate, tú tienes vías alcista, ¿vale? Mi vía semanal alcista, tengo aquí mi DOL. Y digo, el precio se está yendo contrario. Mala señal. No, si tú conoces los perfiles semanales te vas a dar cuenta de que no. Simplemente está dejándote un Wednesday Low of the Week, ¿vale? Tocando un PDA para darse la vuelta y hacerte tu dirección real. Tu dirección real, dejándote una vela, pues así. Básicamente, en este caso, así, si estamos alcistas. Sería una vela así. Apertura, toda la manipulación y ya después la subida real. Es una vela alcista. Entonces, aquí este es el primer ejemplo, consolidación y manipulación, y aquí directamente manipulación. Bien, lo vemos. ¿Cuándo se da este perfil semanal? Hay dos posibles escenarios. La semana pasada fue una expansión o la semana pasada fue una consolidación. Vamos a ver cómo sería un poquito en las dos situaciones. Bien, la semana pasada fue una expansión, una classic expansion. Pues tenemos como ese retroceso. O sea, es que al final el precio es fractal.
O sea, tú puedes ver esto en todas las temporalidades. Simplemente aquí lo estamos viendo en una temporalidad muy alta, por eso estamos hablando de perfiles semanales y tal, ¿no? O sea, este escenario es lo más típico. Una expansión del precio y después rebota al 50% y sube. Pues igual. O sea, es igual, lo estamos viendo. La primera semana sería una Classic Expansion. ¿Por qué? Martes mínimo de la semana, jueves máximo, viene aquí. Y ya empezamos. Pim, pim, pim. Y pim, pim. Una Midweek Reversal. Un miércoles bajo de la semana. O la segunda opción, que la semana pasada fue una consolidación. Tenemos consolidación, pim, 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 pim. Y ya vemos como consolida aquí también. Me manipula para un lado, dejándome ese Power of 3, ese AMD. Acumulación, manipulación, distribución. Sencillo, sencillo, chicos. En estos dos casos se puede dar este perfil semanal. Y cuando tú comprendes e interiorizas todo esto, te lo estudias un poquito y vas afinando el ojo, es muy fácil verlo. Y es muy fácil después operar intradía teniendo la dirección real semanal, ¿vale? Porque vamos a tener una visión clara de qué es lo que quiere hacer el precio realmente. Y no vamos a caer en esas manipulaciones de, uy, es que me ha dado un cambio de estructura. No, no, tú tienes clara tu dirección real. El precio lo está confirmando, dejándote esta manipulación y después la subida. No te dejas engañar por esas falsas trampas bajistas que te deja el algoritmo, sino que tú tienes clara la dirección. Y eso es lo verdaderamente importante de tener clara la dirección. Que tú, si tienes clara la dirección, no te vas a alarmar si ocurre esto. Sabes que es una toma de liquidez y que el precio va a continuar alcista. ¿Por qué? Porque tu dirección en alta temporalidad te dice que vamos a estar alcista. Con lo cual no dejas que el ruido de baja temporalidad te afecte. Bien. Segundo perfil, bueno, lo que estamos viendo, el Midweek Reversal, el Midweek Reversal, que no sé hablar, el calendario económico. ¿Cuál sería el ideal? Pues si antes hemos visto que lo ideal para que el mínimo de la semana se dé el martes sea que haya noticias el martes y que el lunes no haya, pues aquí va a ser lo mismo, pero el miércoles. Es igual. Vemos como el martes y el lunes y el martes nos conviene que no haya noticias y tal para ver esa consolidación y ya el miércoles que haya noticias a las 8:30 poder ser para esa manipulación y ese reversal, ¿vale? Y ya después pues todos estos días serían de expansión y serían los días en los que operaremos. Los lunes, igual que toda la semana, el lunes no tradeamos. Siempre debemos de observar para así poder anticipar nuestro vía semanal. Tú tradeas los días que a ti te dé la gana, hablando claro, pero una recomendación si eres novato es esa, que el lunes te dediques a observarlo. Los lunes ocurrirá, como comentábamos antes, una consolidación o una manipulación en dirección contraria al vaya semanal. Si consolida, el miércoles dará la manipulación para tocar el PDA y hacer el reversal. Si hace el retroceso directamente, esperamos que se dé la vuelta entre el martes y el miércoles para dejarme el mínimo máximo de la semana. Lo vemos, lo mismo que antes. Lo mismo que antes. Lo único que cambia ¿qué es? El día que se hace el mínimo. Es decir, antes era el martes, ahora es el miércoles. Y los días de expansión también cambian. Ahora son miércoles, jueves y viernes. Antes eran martes, miércoles y jueves. Y el viernes teníamos ese TGIF, ese retroceso. Escenarios no favorables para que se dé un midweek reversal. No manipulación, no HTF PD array, baja probabilidad. Si tenemos nuestro calendario de noticias alineado, noticias martes, miércoles y jueves, pero se dan las siguientes situaciones. Aquí está mal, ¿eh? Es miércoles, jueves y viernes. Pero se dan las siguientes situaciones, no podemos anticipar una semana de midweek reversal. Básicamente, lo podemos ver. Si tenemos una dirección alcista, ¿vale? Vamos a suponer, tenemos dirección semanal alcista y vemos como el martes y el lunes, bueno, el lunes y el martes, se hagan 2 velas consecutivas alcistas, es una mala señal. Significa que posiblemente nuestro bias esté equivocado o sea un escenario de baja probabilidad que no nos interesa. Entonces, básicamente, ¿por qué? Porque lo que queremos ver que es una consolidación y la manipulación en la dirección contraria. No tenemos esto, si no tenemos lo que he puesto aquí, si no tenemos ni manipulación ni esto, ni toca un PD array, no nos interesa, ¿vale? Es de baja probabilidad. Lo que buscamos siempre es esa primera manipulación y ese toque en el PD array para después ya irse a la dirección real. Si no, no nos interesa. No tenemos perfil semanal, no podemos anticipar ese perfil semanal si no se da eso. ¿Qué días operamos en una semana de Classic Expansion? Bien, pues igual que antes. Esto está mal. Esto no es Classic Expansion, Midweek Reversal. Al copiar los textos me he equivocado, ¿vale? Ahora lo cambiaré para que cuando descarguéis el PDF no tengáis problema.
Los días ideales para operar en esta semana son los días de expansión, los que toman la dirección real de la semana. Lo dicho antes, el miércoles, el jueves y el viernes. Sencillo, ¿vale? Sencillo. Si antes operábamos los martes, miércoles y jueves porque eran los días que se daba la dirección real de la semana, ahora vamos a operar igual. Si el miércoles ha sido el mínimo, pues los días reales de expansión van a ser miércoles, jueves y viernes. El perfil semanal nos sirve para esto, para poder anticipar cuáles serán los días de alta probabilidad y con la dirección real que tomará el precio. Igual que antes. Aquí 3 días tradeables. En este caso son miércoles, jueves y viernes. Y el tercer perfil es el Consolidation Reversal. Es sencillo. Es igual, solo que el primero es mínimo el martes, el segundo es mínimo el viernes. O sea, no sé ni hablar. El miércoles y el cuarto es... O sea, yo estoy fatal, no sé hablar. Y el tercero, que es Consolidation Reversal, es igual, solo que se da al final de la semana ese mínimo. Es decir, el jueves. ¿Vale? Aquí se va alargando un poquito esa manipulación, esa consolidación. Vamos a verlo. Vamos a verlo en el escenario en una hora. ¿Cómo sería? Es una semana liosa para muchas personas. ¿Por qué? Porque no saben bien si están ya con su bias equivocado, porque lleva ya hasta el jueves el precio yendo en dirección contraria. Se pierden un poco, pero realmente lo que ocurre es que al final de la semana, ¡pim!, movimiento contrario. De lunes a viernes tenemos esa consolidación, tenemos aquí nuestro rango marcado, nuestro rango externo de esta consolidación, que sería este y este, y esperamos a que tome liquidez, tocándome así el PBA de H4 de diario, para ya tener ese reversal que buscamos, ese Market Structure Shift en H1, que lo tendríamos por aquí. Y ya podríamos empezar a activar nuestro protocolo y a comprar. Porque nuestro bias es alcista. Aquí lo tenemos el mismo ejemplo, pero bajista. Se lleva el rango externo y manipula. Perfecto. Entonces, ¿dónde se dará la vuelta al precio? Seguimos exactamente el mismo protocolo que con el perfil anterior. Marcamos nuestros PDAs en diario y H4. La diferencia principal aquí está en que esta vez se dará al final de la semana, lo que hemos dicho antes. Lo que jugará un papel principal en anticipar el perfil semanal, el calendario económico, bla, 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 lo mismo de antes. De lunes a jueves. Queremos que del lunes al miércoles el precio no manipule highs y lows importantes ni toque ningún PDRA relevante de HTF. Queremos. Lo de queremos es básicamente si lo que estamos anticipando es un perfil de este tipo. O sea, si queremos que el jueves se dé el máximo y el mínimo de la semana, lo que va a ocurrir que es pues que durante del lunes al miércoles no se van a manipular highs ni lows. Porque si posiblemente hay una manipulación, lo que ocurre aquí es que ahí se dé el máximo y el mínimo de la semana en esa manipulación. Entonces ya no tendríamos un Consolidation Reversal, sino que tendríamos un Midweek Reversal o un Classic Expansion en función de qué día se dé esa manipulación. Entonces, el jueves es cuando esperamos esa manipulación de la liquidez externa de un lado y el token un PD Array de higher time frame. No manipulación, no tradeamos. Lo mismo de antes, si el precio está consolidando y no manipula el rango exterior, yo no voy a tradear. ¿Por qué? Porque es de baja probabilidad. Y lo que está haciendo es un escenario Seek and Destroy. ¿Cómo es un Seek and Destroy? Pues un Seek and Destroy es algo tal que así, ¿vale? El precio está así, pim, 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 pim. Me está sacando a todo el mundo, pero no está sacando la liquidez externa. Pero en cambio, al de aquí lo está sacando, al de aquí lo está sacando, después aquí lo saca a este de aquí lo saca aquí, después a este lo saca aquí, a este lo saca aquí. Está liquidando todos los traders que están dentro de ese rango. Eso es un Seek and Destroy. Un escenario de baja probabilidad. De lunes al jueves, lo que vamos a ver qué es. Pues esto. Lo que vemos es lo que os acabo de explicar. Vamos a tener este rango externo, que sería el máximo y el mínimo. Y vamos a tener por dentro como el precio va liquidando a ambos. Entonces lo que hacemos que es evitar ese rango. Esperamos a que el precio manipule uno de esos dos exteriores y una vez lo manipule, por ejemplo, si el jueves manipula el mínimo, lo que voy a hacer que es tarjetear el máximo para el viernes y para el jueves y el viernes, para esa expansión final de la semana. Y si manipula arriba, pues igual. Tocamos un PD Array, en este caso, manipulamos esto y ya tenemos caminata libre para la expansión real. ¿Cuándo se da este perfil? Pues hay dos posibles escenarios, al igual que antes. La semana pasada fue una expansión, aquí lo vamos a ver, y lo vemos muy sencillo, igual que antes, tenemos toque, o sea, tenemos una expansión grande y un retroceso hasta el 50%. En este caso es con una consolidación más grande y la manipulación al final de la semana. Pero si os fijáis que
Es muy parecido todo. Simplemente es tener un poco claro, en función del calendario económico, cuándo es más probable que se dé y cuándo no. Pero eso no significa que no se pueda dar antes, para nada. Se puede dar antes perfectamente. Si vemos una manipulación el martes, a pesar de que las noticias sean el jueves, si vemos la manipulación el martes y vemos como toco un PV Array de H4 de diario y el precio me deja un cambio de estructura en H1, ahí ya podemos anticipar el mínimo o el máximo de la semana, aunque no coincidan las noticias. Vemos aquí, jueves manipula, igual, lo mismo de antes, y ahora igual, consolida, sigue consolidando, me saca la liquidez externa y se va directo a la dirección real. Calendario económico, usa el calendario económico para anticipar, pero esto como siempre es solo anticipar, no es ciencia cierta. Las noticias traen volatilidad, con lo cual acelera el precio, debemos de anticipar los PV Arrays que marcamos, los emparejamos, es decir, decimos, vale, si tenemos aquí un PV Array, lo más probable que es que el precio lo toque el jueves, pero no es seguro. Del miércoles, o sea, del lunes al miércoles tenemos esa consolidación, que es de la que hemos estado hablando, el jueves la manipulación y la expansión. Y al viernes también expansión. ¿Qué días operamos en un perfil semanal? Como siempre, el perfil semanal lo utilizamos para anticipar los días de expansión real y saltarnos los días de baja probabilidad. En el caso de este perfil semanal son 2 días de expansión. Los anteriores perfiles eran 3 días de expansión. En este caso es solo 2, jueves y viernes. ¿Por qué? Porque el mínimo y el máximo de la semana será al final justo, con lo cual la expansión real es corta. Esperamos que el jueves el precio saque liquidez externa de uno de los lados y lo usamos como DOL. El otro lado de la consolidación, una MD. Básicamente lo que hemos hablado aquí. Si el precio me saca el mínimo, lo que hago es usar como DOL esto. Si el precio me saca el máximo, lo que hago es usar como DOL esto. Muy sencillo, y espero que del jueves al viernes el precio llegue aquí. Y espero que del jueves al viernes el precio llegue aquí arriba. Ahora vamos a ver ejemplos para que lo entendáis todo de forma más clara. Ejemplos reales en el gráfico, ¿vale? He intentado buscar, bueno, he buscado ejemplos donde, perdonadme, las noticias estén alineadas con el perfil semanal, lo que hemos explicado antes, ¿no? Entonces tenemos un Consolidation Reversal, que para que os acordéis, Consolidation Reversal es el mínimo el jueves. Vemos cómo abrimos el lunes, tenemos aquí esta consolidación, tenemos después ya, el martes ya, una expansión hasta aquí, tenemos aquí esto, consolidación, realmente no está dejándome nada, claro, ¿por qué? Porque no me está rompiendo ninguno de los dos rangos, o sea, se ve claramente esto, o sea, es literalmente esto, es exactamente igual. Tenemos nuestro rango externo y el precio todavía no ha roto ninguno, así que esperamos a que rompa alguno. En este caso el jueves me rompe a la baja, con lo cual, ¿qué es lo que hago? Tarjetear, usar como DOL la otra parte del rango, ¿no? La otra parte externa. Jueves bajo de la semana, jueves y viernes se da la expansión real sacando la buy side liquidity. Sencillo. Y es un perfecto ejemplo de cómo las noticias nos anticipan el mínimo de la semana. Y aparte podemos ver el tema de marcar el rango exterior de esta consolidación para identificar cuándo se va a dar esa dirección real, ¿no? Esa expansión real. Esto es básicamente una MD, lo que os he explicado yo. Una MD, ping, acumulación, manipulación, distribución. Es exactamente lo mismo. Lo tenéis explicado también en una clase gratuita en mi canal. Abajo en la descripción tenéis en la clase, en mi curso de ICT. Después vamos a ver un ejemplo de otro Consolidation Reversal. Es igual, exactamente igual, solo que en este caso vemos cómo las noticias pueden confundirnos. Pero, ¿la realidad cuál es? La realidad es que yo os dije que las noticias que más importan, ¿cuáles son? Las de las 8:30, ¿vale? Las de las 8:30 son las más importantes. En este caso tenemos aquí FOMC, que también es importante, pero las de las 8:30 son las que más en cuenta vamos a tener a la hora de trazar ese roadmap. Con lo cual, si aquí hay noticias, pero no son a las 8:30, realmente no son tan relevantes como las de las 8:30. Así que esperamos, vemos como tenemos rango aquí, esperamos que el precio saque uno de los dos, y en este caso lo más probable que es, estamos viendo cómo el precio va para acá, lo más probable que es que saque el de aquí abajo. Vemos como el miércoles ya lo saca, termina de sacarme el jueves para darme ya ese cambio de estructura y ya me da toda esa expansión. En este caso son velas muy grandes de H1, así que habría que irse a buscarlo en baja temporalidad para coger esa expansión, en muy baja temporalidad, ¿vale? Pero es la dirección real de la semana.
Este escenario es lo que hemos dicho antes, es un Seek and Destroy donde está sacándome a todo el mundo, pin. Al de aquí lo saca. Aquí al final te saca después. De aquí te saca también. O sea, es un Seek and Destroy. Vamos a ver ahora una Classic Expansion. El escenario típico, un martes low of the week, ¿no? Y vemos cómo, en este caso, las noticias no son exactamente como en el ejemplo, pero sí que son el principio de la semana y podemos anticipar que el mínimo se va a dar al principio de la semana. Al final, para que sea Classic Expansion, también puede ser el mínimo el lunes. O sea, realmente lo vimos al principio. Si no se da el lunes la consolidación y se da directamente el reversal y toca un PDA y me da el cambio de estructura, también puede ser eso un Classic Expansion. Vemos cómo lunes así un poquito consolida. Me va aquí en la dirección así, consolidando. El martes ya es cuando me manipula este mínimo y tenemos ya ese reversal, ¿vale? Tenemos el reversal y ya podemos ver la expansión real del precio hasta el jueves. Que en este caso el viernes no me da ese TGIF, como vemos aquí, ¿no? El viernes directamente sigue subiendo. Pero, como he dicho antes, esto no es ciencia cierta, obviamente, sino que al final lo que podemos ver es cuándo tenemos el mínimo y cuándo vamos a tener esa expansión. Ahí después ya el viernes, pues lo más probable que es que retroceda un poco. ¿Por qué? Básicamente, pues si tú te pones en un gráfico a ver las velas, todas tienen dos mechas, por lo cual lo más probable que es que el máximo se dé el jueves y retroceda. Ahora no siempre es así. Hay velas que no tienen mecha, hay velas que son así. Por un lado sí y por el otro una mechita. O no tienen, literalmente. Por eso no es ciencia cierta. Otro ejemplo aquí. Otra Classic Expansion, donde tenemos martes bajo la semana, en este caso, las noticias coinciden a las 10, de 8:30 a 10, las noticias importantes, o 8:30 o 10, ¿vale? Entonces, lunes consolidación, martes manipulación. En este caso vamos a suponer que había un PDA en H4 en diario, eso obviamente hay que suponerlo, no está puesto aquí en el ejemplo, pero lo suponemos. Y tenemos ya la expansión real esos otros días. Y aquí sí que tenemos ese TGIF del que tanto hablaba yo antes, ¿no? Toda la expansión real entre el martes, el jueves, o sea, el martes, el miércoles y el jueves. Y ya aquí el TGIF, ¿vale? El TGIF me da el máximo aquí y retrocede un poquito para dejarme saber esa mechita final, lo que hemos hablado. Expansión real, martes, miércoles y jueves. Y el viernes tenemos el TGIF. Martes bajo la semana. Otro ejemplo más, para que ya terminemos de entenderlo todo. Consolidación, manipulación aquí, saca la liquidez y expansión real. Es lo mismo, es exactamente igual. De hecho, es que este es el mismo ejemplo de antes. ¿Qué cojones? Es el mismo ejemplo de antes. Entonces, vamos a ver uno de Mid-Week Reversal. Esto lo tengo que borrar para que no lo tengáis en el PDF, pero tranquilo, lo borraré. Vamos a ver ahora una de Midweek Reversal, es decir, un miércoles bajo de la semana. Coño, otra vez estamos en esta. Vale. Miércoles bajo de la semana, tenemos el lunes expansión al lado contrario, o sea, al lado inicial, que hemos visto como eso no nos interesa, pero ya directamente no lo podemos descartar. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando ya se descartaba, porque era un escenario de baja probabilidad, era cuando el lunes y el martes directamente hacía nos daba dos escenarios directos alcistas. Es decir, si estamos alcistas, el lunes y el martes son alcistas, es un escenario de baja probabilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos esa manipulación. En este caso, el lunes sí va a la dirección, pero vemos como ya se hace ese retroceso, empieza a consolidar y tenemos ya esa manipulación el miércoles. El miércoles manipula, me saca el Monday Range, que es al final el rango ese que estábamos hablando, que se crea los lunes, que nos interesa estudiar para tener en cuenta a la hora de cuándo va a manipular el precio para dejarme el mínimo de la semana. Normalmente el precio siempre hace eso. El lunes me deja ese rango y uno de los días, como puede ser martes, miércoles, jueves, manipula ese mínimo o ese máximo para ya dejarme el mínimo, el máximo de la semana. Entonces, tener en cuenta eso. Siempre el Monday Range hay que marcarlo para ver cuál saca primero. Entonces, en este caso me saca el de abajo, manipulación, y ya tenemos la expansión real. Miércoles, expansión real. Jueves, expansión real. Viernes, expansión real. Lo vemos. Como el perfil semanal de nuevo nos anticipa los días de mayor probabilidad. Los días en los que podemos tomar entradas de verdad. ¿Vale? Entonces,
hasta aquí el vídeo, hasta aquí la clase, una clase extensa, una clase de mucho valor, una clase donde os explico uno de mis trucos para operar, una de las formas que yo utilizo para... Joder, se me ha olvidado borrar esto también de de las anteriores clases. Esto no le hagáis caso, ¿vale? Esto es de la anterior clase de liquidez. Entonces, lo dicho, si seguís al pie de la letra y entendéis cómo funciona el precio, cómo el precio, lo que hace en diario, lo hace también en semanal, vais a tener mucho más sencillo la tarea de entrar cada día a operar y no perderos con esas pequeñas manipulaciones que hace el precio. ¿Por qué? Porque tienes clara la dirección. Tienes clara la dirección real de la semana y eso te permite tomar operaciones de mayor probabilidad. Es muy sencillo. Os lo vuelvo a repetir, en el PDF lo tenéis en el link de la descripción. Podéis ir a descargar todos los apuntes. Todos los apuntes en el PDF lo tenéis en la descripción para que lo descarguéis y lo estudiéis, porque esto no sirve de nada verlo. No sirve de nada verlo, sirve estudiarte todos los ejemplos, estudiarte todos los consejos, cuándo hay que operar, cuándo no. Todo esto. Es mucha información que te recomiendo que estudies y que la tengas a mano. Así que nada, espero que la clase te haya gustado. Si es así, dale un like y suscríbete. Échale un ojo a mi curso de análisis de ICT, de conceptos de ICT en español, que son los que yo utilizo para operar. Puedes unirte a mi canal de Telegram gratuito, que lo tienes abajo en la descripción, donde ahí comparto mis operativas, todo. Y nada, no tengo más que decirte. Soy Lalo y me despido.